¿De dónde han venido ustedes? Porque sé que conozco a algunos hermanos, sé que hay hermanos de Colombia, he saludado a hermanos de México, de El Salvador. ¿De dónde? Ecuador. Ecuador. Perú también. Díganlo fuerte. Costa Rica. Gloria a Dios. ¿De a dónde? Honduras. Gloria a Dios. Hermanas. ¿De dónde? De La Palma. Hermana, dígame. Del Salvador. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor. ¿Y ustedes? ¿De Panamá? ¿Y usted? ¿De Puerto Rico? Gloria a Dios. De Estados Unidos también sé que han venido hermanos, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno. Un aplauso al Señor. Él se lo merece. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias al Señor. La verdad es que no paramos de sorprendernos porque han pasado años desde aquellos días de la pandemia famosa y sin embargo el Señor continúa bendiciendo su obra. Y la obra sigue creciendo y extendiéndose por muchas partes del mundo. Seguimos teniendo mucha necesidad de obreros buenos. Y por eso en este año hemos hecho, digamos, una pausa. No hemos hecho congresos en España como otros años hacíamos en el mes de abril. Porque de los congresos no salen obreros. Me di cuenta de eso. Son muy bonitos, lo pasamos muy bien, viene mucha gente. El Señor habla a través de su palabra, pero de todos los congresos que hemos hecho, que han sido ya unos cuantos, en Colombia, en Perú, en México, en España, en Estados Unidos, etcétera, no salen obreros. Sale la gente muy contenta, muy bendecida, pero lo que necesitamos es gente preparada que logre atender las muchas obras que tenemos, la inmensa mayoría de ellas sin pastor. Tenemos congregaciones donde no hay un pastor presencial, donde no hay una persona física, ¿verdad?, que pueda atender a los hermanos, a las familias, a los jóvenes que vienen a los cultos. Hermanos que se congregan en un salón, en un cine, en un salón de un hotel y ven los cultos que hacemos en directo, ¿no?, a través de internet, desde Canarias, y no tienen un pastor. Y es increíble, ¿no?, cómo han pasado los años y todavía necesitamos muchos obreros. Por eso he sentido mi corazón este año tener un curso intensivo. Yo sé que es poco tiempo, pero hay gente que ha dejado sus familias, sus trabajos, para poder ir a nuestra finca allí en Alicante, en Novelda. Y estamos teniendo todavía un grupo precioso de hermanos. Algunos han venido de Estados Unidos, otros han venido de otros países. Y durante 3 meses el objetivo es prepararlos lo máximo posible, pero que tienen que convivir. Porque a veces en la convivencia salen cosas que en un congreso no salen. En un congreso todos somos muy espirituales, muy cariñosos y muy buenos. Pero si tuviéramos que pasar muchos días juntos, yo no sé si ustedes me quisieran tanto, ¿no? Entonces, ahí salen cosas, hay roces, hay tiranteses, ¿no?, que a veces ocurren. Y estamos teniendo un tiempo realmente maravilloso. Yo he estado todo el mes de abril dándole a los alumnos la asignatura de homilética, que es una asignatura que es muy práctica para las personas que quieren compartir la palabra, ¿no? Porque a veces una persona quiere compartir la palabra, pero no sabe cómo se prepara un mensaje, no sabe cómo se desarrolla, en qué me inspiro, cómo empiezo, cómo termino, cómo desarrollo el mensaje. Y la homilética es una asignatura, desde mi punto de vista, fundamental para toda persona que quiere predicar y que quiere atender una obra y que quiere predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces enseñé homilética, cómo se prepara un mensaje, en fin, todo eso. Ellos también tenían que hacer prácticas todos los días y también enseñé hermenéutica. La hermenéutica, como bien saben ustedes, también es una ciencia, una materia que ayuda a la persona que quiere estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras a interpretar adecuadamente el texto bíblico. No se puede interpretar la Biblia de cualquier manera. Tenemos que tener unos parámetros, tenemos que tener unas reglas. Y también enseñé durante todo el mes de abril esas 2 materias. De lunes a viernes, todas las mañanas nos juntábamos allí. Y luego también han tenido que hacer algo que ha sido muy bonito, algo que ha sido para ellos una experiencia nueva, o para algunos de ellos, y ha traído mucha bendición, y es que por las tardes tienen que salir por las calles a hacer evangelismo personal. Y no es fácil, pero se me ocurrió
para empezar una conversación con la gente, que es a veces lo que más cuesta, ¿verdad? Hacer una encuesta. Y entonces los chicos, los hermanos, los estudiantes salen por las calles y le preguntaban a la gente, ¿le podemos hacer una encuesta? Una encuesta de 20 preguntas. Y como el Papa acaba de estar en España, pues se me ocurrió la idea de utilizar al Papa para evangelizar. Entonces la primera pregunta era: hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Somos un grupo de estudiantes, estamos aquí preparándonos para en algún momento dedicar nuestras vidas a servir a Dios. Y usted sabe que ha venido el Papa a España. Sí, ¿y qué le parece? Era una excusa lo del Papa. El Papa a mí me da igual si viene a España o se va a China, a mí me da igual, ¿no? Pero era una forma de entrar en conversación. Entonces la gente decía, sí, hemos oído que ha venido el Papa. ¿Y qué le parece? Algunos decían barbaridades, otros estaban muy contentos. Y ahí empezamos una conversación y fue muy bueno, porque la gente mayor, en España hay mucha gente mayor, que los hijos los han prácticamente abandonado. Muchos viejitos, miles de viejitos viven solos, sin hijos, sin familia, sin nietos, sin recibir una visita. Y yo les decía, hermanos, a veces cuando la gente quiere evangelizar, parece como que tienen prisa en hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y tienen que convertirse. Vamos a escuchar a la gente. La gente tiene necesidades. La gente quiere ser oída. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, pero nadie quiere oír. Entonces la gente se abría y te contaban que nos contó un señor muy mayor que se convirtió, vino un día al culto y con un quebrantamiento tremendo este señor aceptó al Señor y su esposa lo acababa de abandonar después de 40 y tantos años. El hombre estaba destrozado y gente que ha perdido seres queridos, gente que ha perdido trabajos. Entonces la gente, al ser escuchada, al final de la encuesta, al final de la conversación, se le decía, ¿nos deja que oremos por usted? Y orábamos por las personas, oraban por la gente, se les terminaba dando un abrazo y un beso y la gente se quebrantaba y lloraba. Y está siendo una experiencia tan bonita, ¿no? De ver que se pueden alcanzar a todo tipo de personas, jóvenes, ancianos, familias enteras. Claro, han hablado con ateos, han hablado con satanistas, han hablado con todo tipo de personas. Pero la Biblia dice predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y tener paciencia con la gente. Luego, nuestro hermano y pastor Jerónimo, que es uno de nuestros pastores yo le decía a Armando el otro día cuando llegamos al aeropuerto de Guatemala, perdonen que les cuente esto, ¿no? No se me ofenda, ¿no? Pero yo le decía, si Jerónimo viniera a Guatemala, lo tomarían como un gigante. Porque aquí hay mucha gente así bajita, ¿no? Pero es que Jerónimo es un gigante. Jerónimo tiene casi más de 2 metros. Entonces, si Jerónimo viniera aquí, dirían, uy, mira, vino un gigante a visitarnos a Guatemala, ¿no? Porque es que es enorme, Jerónimo es enorme. Y él dio una clase sobre la vida del obrero. ¿Cómo tiene que ser un obrero en su familia, en su economía, en su tiempo libre? Con el tema del dinero, de las deudas, sus dones, sus talentos, su tiempo. Y estuvo también durante un mes dando clases a los chicos y a las chicas sobre cómo tiene que ser la vida de un obrero, ¿verdad? Cómo tiene que ser una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Los recursos que Dios ponga en tu mano son para la obra de Dios, no son para enriquecerte tú, ¿verdad? Y después yo di también evangelismo, porque habíamos invitado a un pastor para que viniera a dar evangelismo personal, pero no pudo venir. Es un misionero argentino, amigo mío, que vive en España hace muchos años y a su esposa le diagnosticaron un cáncer. Y entonces me llamó y no pudo venir a las clases. En alguna ocasión se conectó por las redes, por Zoom, y también yo estaba allí con los estudiantes. Y ahora está otro pastor nuestro llamado Alberto, que estuvo 3 meses en Estados Unidos y ya volvió a Canarias, y él está dando todo lo que tiene que ver con la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene 66 libros y no 50? ¿Quién escogió esos libros? ¿Quién decidió que estuviera el libro de Eclesiastés o el Cantar de los Cantares o el libro de Mateo? ¿Por qué 4 evangelios y no 200 o 1 o 8, ¿no? ¿Y qué materiales se utilizaron? ¿Y por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Y cómo se formó la Biblia? Todo ese tema interesante lo está dando nuestro pastor Alberto allí en Alicante durante todo este mes, ¿no? Así es que estamos muy contentos porque vemos que si no todos, estamos viendo cómo el Señor está levantando obreros, que es el sueño y la petición que yo he tenido durante años.
en mi corazón: Señor, levanta obreros. Cuanto más seamos, más podemos repartir la carga, más obras podemos atender, ¿verdad? Y haremos un cuadrante, un calendario, para que podamos ir a atender las distintas obras en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde tenemos iglesia, pero no tenemos pastores. Así que yo les pido, por favor, que estén orando por este proyecto. La clausura la vamos a tener el día 27 de junio. Están todos invitados. Todos están invitados, todos. Avísenme los que van a ir, porque capaz que no cabemos todos después, ¿no? Pero el día 27 vamos a tener la clausura, se les va a entregar un diploma y vamos a orar por ellos, y vamos a tener también bautismos, porque nos vamos a juntar varias iglesias para celebrar bautismos, y va a ser un día muy bonito. Y ya a final de mes terminan las clases, y pido que oren para que a ellos y a nosotros el Señor nos dirija y nos dé sabiduría para saber a dónde tenemos que mandar a estos matrimonios, a estos hermanos, a estos jóvenes, para que sirvan al Señor. Que yo creo que es la mejor forma de vivir, es servir al Señor. Y si puede ser a tiempo completo, mejor que mejor. Es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Gloria a Dios. Perdonen que les aburra con estas cosas, pero no estoy todos los días por acá, entonces les tengo que contar esto, para ponerles al día, porque yo sé que muchos de ustedes nos siguen, sé que muchos de ustedes nos conocen, pero yo quiero que ustedes estén involucrados en las cosas del reino, en las cosas del Señor. Aunque nosotros contamos todo, somos muy chismosos, todo lo que nos pasa lo contamos, ¿no? No guardamos secretos, pero queremos que ustedes sepan quién está enfermo, quién está por aquí, quién está por allá, qué necesidades tenemos, qué obra está bien, qué obra no está tan bien, para que de esa manera nos sintamos parte de un cuerpo. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo, amén, hermanos. Y ahí entran todos, grandes, pequeños, hombres, mujeres, y todos tenemos una función que desarrollar. Pero en esta tarde, lo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, para mí es de vital importancia. Pero si me permiten, vamos a hacer una oración previamente para que el Señor dirija este mensaje. Y todos los que estamos aquí y los que vayan a ver este culto, que hay muchos hermanos ahora mismo conectados de nuestra iglesia virtual en diferentes partes del mundo, y posteriormente nuestro hermano Armando suba este culto en nuestras redes sociales, que sean bendecidas las vidas. Porque necesitamos escuchar palabra de Dios y fortalecernos en la fe para seguir adelante caminando en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Oramos pues. Padre Celestial, gracias. Gracias por este inmenso privilegio que nos estás dando, este regalo del cielo, de poder estar aquí en esta tarde, un grupo de tus hijos, alabando tu nombre como hemos hecho, preparando nuestros corazones para recibir aliento, fortaleza, ánimo, Señor, para seguir adelante. Gracias por todos los que han hecho posible este evento, los que han trabajado mucho, Señor, han invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder llegar hasta aquí, Señor, y disfrutar de este lugar. Gracias a todos los que han ofrendado, gracias a todos los que han orado, gracias a todos los servidores, gracias a nuestro hermano Jeremías y a todo el equipo que han hecho posible este evento aquí en Guatemala, Señor. Que sea de bendición, que sea un impacto para toda esta ciudad y para este país también, Señor. Gracias por los medios de comunicación que en estos días nos han llamado y nos han permitido también compartir tu palabra y este proyecto en las radios, en las televisiones. Señor, trae bendición a nuestras vidas, trae bendición a nuestras naciones, a nuestras familias, y que podamos mantenernos siempre unidos, sabiendo que tú eres un Dios de amor y tienes lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Hermanos queridos, quiero llevarles a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Yo voy a leer en primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 en adelante. Para los que hayan traído Biblia, y si no, pues escuchen la lectura, ¿sí? Repito, primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 15. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esta carta se escribió aproximadamente, calculan, en el año 75 después de Cristo. El apóstol Juan es una de las personas que a mí más me llaman la atención del Nuevo Testamento, porque fue un hombre fiel, apegado al Señor Jesucristo. Fue el único que se atrevió la última noche, la última cena que Jesús compartió con sus discípulos, como bien saben ustedes, a recostarse sobre el costado del Maestro y preguntarle al Señor: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Él sabía que él no iba nunca a traicionar ni a vender al Señor. Y no es que fuera un orgulloso ni un soberbio, sino que él amaba tanto al Señor, que cuando una persona ama al Señor tiene seguridad, tiene tranquilidad, tiene paz. Y ya pueden venir problemas, luchas o dificultades, el amor de Dios nos da permanencia, nos da fidelidad y apego al Señor y a su palabra. Y Juan escribió un evangelio precioso, que lo tenemos en nuestras Biblias, ¿verdad? E incluso él llegó a decir esa frase célebre que el Señor hizo muchas cosas y enseñó muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna en su nombre. Luego escribió el famoso libro del Apocalipsis. Dios nos dio recientemente el privilegio, la oportunidad de poder ir ahora a Turquía, Asia Menor, como se le conoce en la Biblia, a recorrer los lugares donde antaño estuvieron las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, por una parte nos gozamos de poder estar allí, pero por otra parte también había tristeza en nuestro corazón de ver que esas iglesias han desaparecido y no queda ni rastro de ellas, sino simplemente escombros y piedras y restos arqueológicos. Lamentablemente, ¿verdad? Y escribió varias cartas, y una de ellas es la que he leído en esta tarde. Parte de esta carta la he leído en el día de hoy, porque él sabía que en su tiempo, fíjense hermanos, ya en el siglo I habían personas, habían creyentes que amaban a Dios o decían que amaban a Dios y al mismo tiempo amaban al mundo y las cosas del mundo. Y Juan es muy claro, Juan es muy directo, se le entiende perfectamente. Si hay un autor del Nuevo Testamento que habla profundo, pero se le entiende muy claramente, es a Juan, porque Juan llegó a decir: si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Nuestros corazones, y más en estos tiempos, mis queridos hermanos, no pueden estar divididos. Recuerden, por favor, que nosotros vivimos en este mundo, en este planeta Tierra, pero no somos de aquí. No somos de aquí. No peleemos por causas que no tienen ningún sentido. Nosotros deberíamos de sentirnos como un pez fuera del agua, que está deseando volver al agua, porque si está mucho tiempo fuera se muere por falta de oxígeno, ¿verdad? Nosotros estamos de paso simplemente en este mundo. Y estamos aquí para cumplir objetivos. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. No nos olvidemos de eso. Que Dios te bendiga y te prospere y puedas tener tu casa, tu coche o lo que tú quieras. Pero no te olvides que nada de lo que logres poseer en esta vida te lo podrás llevar a la presencia de Dios. La Biblia es muy clara en este aspecto. La Biblia dice: desnudos vinimos. No sé si ustedes aquí en Latinoamérica nacieron algunos vestidos, no lo sé. Pero nosotros allí en Europa nacemos desnudos, sin nada. Y desnudos nos vamos. No podemos llevarnos absolutamente nada, aunque a algunos les gustaría llevarse sus posesiones materiales. Y aunque te las pudieras llevar, no te van a servir absolutamente de nada. Juan escribe esta carta y les dice a algunos hermanos que decían que eran creyentes, que ellos amaban a Dios, pero no cumplían con la voluntad de Dios en sus vidas. Estaban atrapados al materialismo. Eran esclavos de las posesiones materiales. Y Juan les dice que no solamente el amor de Dios no mora en el corazón de un creyente o de un supuesto creyente que dice que ama a Dios, sino que un verdadero creyente se conoce por su apego, por su obediencia al Señor y a su palabra. Él llegó a decir cosas como: el que practica el pecado no es de Dios, porque el que es de Dios no peca, o más bien no practica asiduamente el pecado. Los deseos de una persona que ha nacido de nuevo son diferentes a los deseos y a las inclinaciones de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Una persona que tiene a Cristo en su corazón tiene temor de Dios. No se le van los ojos detrás de nada.
ni de nadie. Una persona que ama al Señor es una persona que está dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Está dispuesto a llorar, está dispuesto a dar incluso su propia vida, así como Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Que no caigamos nunca en el error, que no nos atrape la corriente de este mundo, creyendo que por lo que tenemos somos de más valor o hemos tenido más éxito que aquellos que a lo mejor no han tenido la bendición de tener lo que tú tienes. El valor de nuestra vida no nos lo da las posesiones materiales ni el patrimonio que logremos acumular a lo largo de la vida. El valor de nuestra vida lo ha dado el Señor. Él nos ha comprado a precio de sangre. Ese es el valor más grande y auténtico que tenemos. Saber que yo soy un hijo de Dios, que mi nombre está ahora mismo escrito en el libro de la vida, que Él es mi Señor y mi Salvador. Y dice la Biblia, y aunque tenga sustento y abrigo, esas cosas tan básicas y elementales que algunos no valoran, pero simplemente teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad materialista y muchos creyentes han caído en las redes y en la trampa de pensar que por tener cosas pueden vivir más tranquilos o más seguros. No te olvides que lo que hoy tienes, mañana te lo pueden quitar, te lo pueden robar, te lo pueden deteriorar o te lo pueden confiscar. No será la primera ni la última vez. Yo creo sinceramente, y es una carga que llevo en mi corazón desde hace ya muchos años, que tenemos que elevar el nivel de compromiso, de santidad y de servicio al Señor en la iglesia actualmente. Creo sinceramente que hay tanta maldad en el mundo, pero no porque el diablo tenga más poder que nunca, sino porque la luz de la iglesia, la luz del Evangelio, ya no brilla tanto como antaño. Ya no hay tanta pasión por las almas perdidas. A veces hay personas que van a las congregaciones simplemente porque tienen un problema con un hijo drogadicto o porque su esposa lo ha abandonado, su marido se ha ido con otra y porque tienen problemas. Y eso es lo que les motiva a ir a una reunión, a un culto, ¿verdad? Pero no realmente el amor a Dios, el apego a su palabra. Y hay incluso algunos que se han bautizado diciendo que querían dejar atrás su antigua vida, pero en el fondo no la han dejado. Tienen, ya digo, su corazón dividido. Y permítame recordarles una de las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa bienaventuranza significa que tu corazón está centrado, que no hay un corazón dividido. Por una parte amas al mundo y sus cosas, y por otra parte dices que amas al Señor. Quiero recordarles que cuando al Señor Jesucristo le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Él sabía perfectamente que hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. Y Él de todos los 613 mandamientos dijo, el más grande y más importante de todos es amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor y más grande mandamiento, y si lo logras cumplir, has cumplido toda la ley y todos los profetas. Por eso Juan insiste mucho en su carta, lo hemos leído en esta tarde, que el que ama al mundo o las cosas del mundo no ha conocido verdaderamente el amor de Dios. El amor de Dios no ha poseído, no ha tomado 100% el control de la vida de esa persona. Ahora, desde el principio de los tiempos, vemos que Satanás utiliza estas tres herramientas que casi diríamos que son sus favoritas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 3, vemos que a Eva se le fueron los ojos, le atrajo el fruto prohibido, y la palabra de Dios nos enseña que queriendo obtener una gloria que no iba a obtener pecando, sino sirviendo al Señor, fue lo que le impulsó a esta primera pareja a quebrantar y a romper su comunión con el Señor. Y tenemos que tener sumo cuidado con los deseos que Satanás quiera poner en nuestros corazones. Yo creo que a estas alturas de la vida tenemos que tener suficiente discernimiento espiritual para darnos cuenta que hay cosas que Dios aborrece y que no está bien que todavía sigamos pensando y teniendo ciertas inclinaciones o tendencias a ciertas y determinadas cosas. Yo quiero ponerles algunos ejemplos bíblicos en esta tarde de personajes muy conocidos que no cuidaron los deseos de su alma, de su corazón,
que no cuidaron su comunión con el Señor y terminaron, hermanos queridos, no solamente ofendiendo a Dios, sino destruyendo sus vidas. Empecemos por el primer personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Pero antes déjeme que haga esta pequeña introducción, antes de hablar de él. La Biblia nos enseña que cuando Moisés murió, él había durante 40 años preparado a un joven llamado Josué, que cuando él muere, Josué ocupa su lugar. No se produjo un vacío de liderazgo, sino todo lo contrario. Josué fue una persona que aprovechó las oportunidades, se preparó, era una persona fiel, obediente, había sido probado. Y cuando él ocupa el lugar del pastor de Moisés, él hizo una labor extraordinaria. Él sabía que cuando fueran a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida, iban a caer en pecado en muchas ocasiones, como así fue. Pero él fue el que dijo aquella frase célebre: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero lamentablemente se produjo algo tremendamente trágico en la historia del pueblo de Israel, y es que cuando este hombre muere, nadie ocupó su lugar como él previamente había ocupado el lugar de Moisés. Y entonces es cuando se produce un caos, un vacío de poder, y se entra en una etapa de anarquía, de desorden espiritual. Y si tuviéramos que escoger un versículo o una frase o una expresión de la Biblia para poder definir qué fue lo que ocurrió en los próximos siglos, lo encontramos en el libro de los Jueces, donde dice que en aquella época no había rey en Israel, no había autoridad, no había gobierno, no había orden, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así estuvieron durante 400 largos años. Pecaban, desobedecían a Dios, se apartaban de los caminos del Señor y automáticamente las consecuencias venían. El enemigo se apoderaba de sus tierras, de sus cosechas, dejaba de llover, los animales comenzaban a morirse, los enemigos se mofaban de ellos en sus propias caras y entraba una crisis al país terrible. Entonces reconocían que habían pecado, se humillaban delante de Dios, pedían perdón al Señor, y entonces Dios en su infinita misericordia levantaba a un juez, a un libertador. Y algunos dicen que 12, otros dicen que 14, la cifra da igual. Hombres que lucharon, hombres que ayudaron a que Israel volviera otra vez a reconciliarse con el Señor, y volvía la bendición, volvía la prosperidad al país, el enemigo era derrotado. Y mientras el juez vivía, todo marchaba de maravilla. En el momento en el que este juez o libertador moría, se volvía otra vez a producir ese círculo vicioso de caída, de pecado, de desobediencia. Nuevamente se humillaban, buscaban al Señor, Dios levantaba otro juez. Hermanos, así estuvieron 400 años. 400 años es la historia que nos cuenta el libro de los Jueces. Pues uno de esos jueces fue un hombre llamado Sansón. En hebreo se pronuncia Shimshon, porque viene de la palabra Shemesh, que significa el sol. Tenía que ser una luz, tenía que ser un punto de referencia de espiritualidad, de comunión, de relación con el Señor. Él tenía que ser una luz en medio de tanto paganismo, idolatría y lujuria y pecado. Pero la cruda realidad es que Sansón nunca fue un hombre espiritual. Tenía dones, pero no hay nada más peligroso que un hombre o una persona, una mujer con dones, pero que no sea espiritual. Y lamentablemente los hay, Lamentablemente hay personas con dones, con habilidades, pero al no ser espirituales se convierten en una bomba de relojería, si me permiten la expresión. Porque no hay nada peor que una persona con poder y con dinero, pero que no sea espiritual. Es un peligro. Y Sansón se convirtió en una persona, vamos a decirlo así, peligrosa, porque Dios lo usaba, Dios lo bendecía, tenía una fuerza tremenda para poder conquistar al enemigo, a los filisteos. Pero repito, nunca fue un hombre espiritual. Y por eso se confió excesivamente en sí mismo. Coqueteó con el pecado, jugó con el fuego. Y ustedes saben, como dice el refrán, que el que juega con fuego termina quemándose. Tenía una gran debilidad,
Y en vez de presentar esa debilidad, como todos tenemos que hacer con nuestras respectivas debilidades, presentarlas al Señor para poder superarlas, para poder conquistarlas y que se conviertan en puntos débiles, fuertes para la honra y la gloria del Señor. Sansón nunca se fortaleció en el Señor, sino que alimentaba cada día más y más sus debilidades. Y sus debilidades, o una de ellas, la principal, eran las mujeres. Y la Biblia nos enseña que fue capaz de tener relaciones con mujeres paganas, incluso una de ellas, Dalila. La palabra Dalila viene de la palabra Laila, que significa noche. Fíjense que mezcla, ¿no? Shemesh, el sol, con Dalila, con la noche. La Biblia dice que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Sansón perdió la cabeza. Sansón le dio rienda suelta a sus impulsos carnales, a sus deseos carnales, y terminó ciego y convirtiéndose en un juguete en las manos del enemigo, porque le dio lugar a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida y a los deseos de la carne. Y si piensan ustedes que solamente esas cosas ocurrían en los tiempos de la Biblia, ten mucho cuidado, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Sansón tenía una excesiva confianza en sí mismo. Él pensaba que podía jugar con el pecado y a él no le iba a pasar nada. Él era vulnerable porque Dios estaba con él. Cuidado, hermano. Cuidado, hermanita. Vigila y fortalece tus debilidades y conquístalas en el nombre del Señor antes de que ellas te conquisten y te jueguen una mala pasada en algún punto del camino. Sansón no solamente jugó con el pecado, sino que perdió algo que es vital, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, y es la prudencia. Se convirtió en una persona imprudente, y Proverbios dice que el hombre prudente ve el peligro y se aparta de él. Pero el imprudente, el loco, el insensato, ve el peligro y se arriesga, se pone en peligro sin necesidad. Y hay cosas que te pueden venir así de golpe, sin buscarlas, sin esperarlas, sin planearlas. Pero otras cosas te vendrán porque tú te has metido donde nunca tenías que haberte metido. Y te has juntado con la persona equivocada y estás en el lugar equivocado. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Estaba con la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el día equivocado, y al final terminó perdiendo su vida porque tenía dones, pero no tenía madurez. ¿Y saben a quién me recuerda este personaje bíblico de Sansón? A la iglesia de los hermanos de Corinto. ¿La han oído hablar alguna vez de ella? Pablo en el capítulo 1 dice: hermanos, nada os falta en ningún don. Sois una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se mueven con una naturalidad y con una libertad tremenda. Don de sanidad, don de milagros, don de hablar en lengua, don de interpretación, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, etcétera, etcétera. Pero a esos mismos hermanos, en el capítulo 3 le dice: pero sois carnales, niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque no erais ni sois capaces todavía. ¿Cómo es posible que una iglesia con tantos dones, con tantos carismas, tantos regalos del Espíritu Santo fuera una iglesia carnal? Porque una cosa es tener dones y otra cosa es tener madurez y crecimiento y desarrollo espiritual. El fruto del Espíritu, que es lo que le da estabilidad a tu vida, brillaba por su ausencia. Y así le pasó a Sansón, así le pasó a los hermanos de Corinto, y así le pasa a muchos que creen que porque predican lindo o cantan bien o tocan el piano o la guitarra o hacen cualquier actividad y la gente los admira, les aplaude y los quieren, piensan que pueden juguetear con el pecado y no son digamos vulnerables y no les va a pasar nada. Pues te equivocas, querido hermano, porque la Biblia habla muy claramente de que la tentación es real y el diablo no quiere verte gozoso, ni alegre, ni bendecido. Para el diablo serías un trofeo de guerra tremendo, como esos cazadores que cuando matan, no sé, un león, un jabalí, un ciervo o lo que sea, le cortan la cabeza y la ponen ahí, ¿verdad? Y diciendo: yo maté a este oso, yo maté a este león. Hermanos queridos, el diablo tiene muchos trofeos. El diablo tiene muchas vidas que estuvieron aquí en estos púlpitos sirviendo y predicando y cantando al Señor, pero bajaron la guardia, así como Sansón. Comenzaron a darle lugar a la desobediencia, al orgullo, a la soberbia, y terminaron perdiendo la comunión y la relación con el Señor. ¿Saben lo que más me dolió cuando visité en esta ocasión las 7 iglesias del Apocalipsis en Turquía? Que todas ellas recibieron una palabra de Dios. Todas tuvieron su oportunidad. Muchas fueron llamadas al arrepentimiento, pero no obedecieron a Dios.
Y las consecuencias de la desobediencia, hermanos queridos, nos guste o no, a corto o a largo plazo, son terribles. He visto ministerios, he visto jóvenes, he visto familias enteras destruidas porque pensaban que no importa, pequemos el viernes, nos arrepentimos el domingo en el culto. Juguemos con el pecado durante la semana, total, ¿quién se va a enterar? Nadie nos ve. Y sin embargo después nos ponemos el traje, el saco, la ropa de pastor o de siervo, de músico el domingo en el culto y no pasa nada. No, mi hermano, hay que elevar el nivel de consagración y de santidad en la iglesia actual. Hay demasiada superficialidad, demasiados creyentes calientabancos superficiales que todavía no se han tomado en serio su comunión y su relación con el Señor. El diablo ha avanzado mucho y hay tanta tiniebla en nuestras naciones y en el mundo entero. Repito, no porque tenga más poder que nunca, sino porque la santidad, la espiritualidad y la consagración de la iglesia ha menguado y no somos en algunas ocasiones ni la sombra de lo que teníamos que haber sido a estas alturas de nuestra vida. Por eso en esta tarde yo hago un llamado a todos los que están aquí a consagrarnos, a vivir comprometidos para el Señor. Si tu debilidad son las mujeres o los hombres o la pornografía o la bebida o el orgullo o lo que sea, ríndete hoy al Señor Jesucristo y Dios te dará poder y autoridad para que puedas ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Aleluya. Claro, algunos de ustedes dirán, bueno, pero hermano, eso le pasó a Sansón porque, como bien acabas de decir, Sansón no era una persona espiritual. Muy bien. Hablemos entonces de uno más espiritual que Sansón, ¿te parece? ¿Les parece? Ah, pensé que se habían ido. El hombre más cerca del corazón de Dios en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Ah, mira cómo lo saben. Sansón no era espiritual, Sansón era una persona débil. Nunca fortaleció su relación con el Señor, más bien le dio ocasión al diablo. ¿Y David? El hombre que escribió más de 75 salmos, el hombre que con simplemente una lira era capaz de hacer retroceder a los demonios, el hombre que se enfrentaba con gigantes y mataba osos y leones, el dulce cantor de Israel, ¿no era espiritual? Claro que lo era. Pero también los espirituales, no solamente los carnales son vulnerables, no solamente los que no oran, ni ayunan, ni buscan de Dios, son personas débiles espiritualmente hablando, sino cuidado que también los que son, digamos, espirituales, también pueden ser presa fácil del enemigo si tienen una excesiva confianza en sí mismos y quitan su mirada y su confianza del Señor. La Biblia nos enseña que había un tiempo en el año en el que todo el mundo tenía que ir a la guerra. No sé qué tiempo era. Algunos dicen que era en primavera. Bueno, da igual. El tema es que todos los hombres de Jerusalén, todos los hombres tenían que ir a pelear las batallas, vencer a los enemigos, traer el botín a sus familias y después repartirlo proporcionalmente. Pero ese año David no quiso ir a la guerra. Y David tenía que estar en la guerra. Y ten cuidado con el lugar donde estás, porque el lugar donde estás te puede dar seguridad y protección o te puede hacer tremendamente vulnerable. Hay personas, y luego veremos, que por haber estado en el lugar equivocado, con la persona equivocada, murieron incluso antes de tiempo. Y David ese día tenía que haber ido a la guerra, primero porque era el rey. Y segundo, porque él sabía que tenía que ser un ejemplo a todo el país. Y cuando tú tienes que ser un ejemplo y no lo eres, te conviertes en una persona piedra de tropiezo para los débiles. Y David tal vez se quedó porque le había echado el ojo a la vecina. No creo que David se quedara porque estaba cansado, porque a David le sobraban las fuerzas por todas partes. Yo creo que David, y es una opinión personal, por supuesto no es Biblia, pero es una opinión personal, David estuvo preparando el momento para que se diera algo que en presencia de testigos no se podía dar. La Biblia nos enseña que cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso dijo: yo sé, queridos hermanos, que después, no ahora no va a pasar eso, pero yo sé que cuando yo me vaya de aquí,
que cuando yo me despida de la iglesia, de entre vosotros se van a levantar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora no, ahora están calladitos, ahora todos son buenos, pero en cuanto yo me vaya, van a aprovechar la ocasión. Y eso fue lo que le pasó a David. David sabía que mientras estuviera Urías, mientras estuvieran los soldados en el palacio, él no iba a poder hacer lo que hizo. Por eso él dijo, no vayan a la guerra, yo hoy me quedo en casa. Y claro, una persona ociosa, una persona activa que de repente no tiene nada que hacer, se convierte en un juguete en las manos del diablo. Porque para pecar hace falta tener tiempo. Y si no sabes administrar el tiempo se te vuelve en tu contra. Y la Biblia nos enseña que David comenzó a codiciar, a desear a una mujer que él sabía perfectamente que estaba casada con uno de sus mejores y más fieles soldados, como era Urías. Y este hombre espiritual, ya olvídate de Sansón, este hombre más espiritual que tú y que yo, y que probablemente todos nosotros juntos en esta tarde, este hombre pecó de una manera tremenda, como si fuera un niño de 18 años, cuando se calcula que ya tenía más de 50 años. Y hay como edades en la vida, como que uno se quiere volver atrás, ¿no? El de 50 quiere vivir como el de 20 y algunos se operan y se quitan y se ponen y le digo, hermana, ¿qué se está poniendo? ¿Qué se está poniendo? Hace poco vino una hermana a hablar conmigo que los pómulos eran como 2 manzanas. Así, se puso unos morros así, y le digo, ¿qué está haciendo? Digo, no, ni es que nada. Está haciendo el idiota. ¿Qué está haciendo? Si tiene 50 años, hermana, compórtese como una mujer de 50 y no quiera vivir como una chica de 20. Me decía una persona, ¿no se va a teñir las canas? Digo, no, me ha costado 65 años tenerlas, como para quitármelas ahora. Me costó 65 años tener esto y me lo voy a quitar. ¿Estamos tontos o qué? Entonces, hermanos, David cayó de la manera más absurda y ridícula. Y después quiso tapar el pecado, que esa es otra. Si has pecado, si has caído, humíllate delante de Dios. Dios va a ser misericordioso. Juan dice en su carta, en el capítulo 1, hermanos, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, porque todos tenemos necesidad de arrepentirnos delante del Señor. Y David ocultó su pecado y no lo podía ocultar, porque ¿cómo vas a ocultar el pecado? Delante de los hombres tal vez, pero delante de Dios estamos desnudos. No podemos ocultar nuestra cruda realidad, nos guste o no. Y al año, fíjense el tiempo que pasó, hermano, al año fue cuando el profeta Natán llega por el palacio y le dice, hermano querido rey David, has pecado contra Dios, tienes dones, tienes talento, tienes la gracia, tienes la unción de Dios, pero has caído de la gracia de Dios y Dios lo llama al arrepentimiento. Y gloria a Dios que David se arrepintió, no como otros que lo llaman al arrepentimiento y se endurecen o le echan la culpa a otros o se justifican, ¿verdad? Otros pecan más que yo, dicen algunos, ¿verdad? Hermanos queridos, David tuvo un hijo hermosísimo, dice que era un hombre perfecto. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, dice que no había un hombre más hermoso y más atractivo en todo el país como su hijo Absalón, el padre de la paz. Pero tenía una debilidad, otro que tenía otra debilidad, y en vez de presentar esta debilidad al Señor, fue todo lo contrario, tenía un afán de protagonismo tremendo. Yo lo llamo el ladrón de corazones. Se ponía a la puerta de Jerusalén, una de las puertas de Jerusalén, y cuando la gente iba a hablar con el rey le decía, no, el rey, mi padre está muy ocupado, no lo molestemos. Él es un hombre muy ocupado, siempre está por aquí y por allá, con guerras, con leones, con osos, afilando la espada. Está muy ocupado, ven conmigo. Ay, si yo fuera rey, si yo fuera el rey, yo te atendería, yo te daría misericordia. Un sinvergüenza, un hipócrita, un falso, que lo que quería era ser rey, tenía envidia de sus hermanos. No hay nada más destructivo que los celos, que la envidia. Por eso Pablo, entendéis ahora, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a los hermanos de Corinto, sois carnales, sois niños en Cristo, pues habiendo celos y envidias y divisiones, no sois carnales y os comportáis como niños. Así era Absalón, era todo apariencia. Dice que le crecía tanto el pelo que una vez al año se lo tenía que cortar
porque le causaba grandes molestias. Y como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al final, del pelo tan enorme que tenía, dice que un día cabalgando por un bosque se quedó colgado por los pelos y allí lo mataron. Qué tremendo, ¿no? ¿Y se acuerdan de Jonatán? Un joven maravilloso, un joven estupendo, un chico que sabía perfectamente que su padre había sido desechado, que él como príncipe de Israel no ocuparía el trono de Israel, que el futuro de la nación no pasaba por él, sino por su íntimo amigo David. La Biblia nos enseña que a pesar de que él sabía que Saúl, su padre, había sido descartado como rey, y David, su amigo, sería el siguiente rey de Israel, se va a la guerra con su padre. ¿A qué te vas a la guerra con tu padre si Dios no está contigo? La Biblia dice que ese día no solamente perdió la vida o se quitó la vida a Saúl, sino que los filisteos también mataron a Jonatán. Qué tremendo, ¿no? Personas con dones, con talentos, con habilidades, con un potencial tremendo, que por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, echan a perder su vida, su ministerio, sus familias. Si hay alguien aquí que ha caído de la gracia de Dios, que sí, dices que eres cristiano, pero ya no vives como cristiano hace muchos años, Dios te ha traído esta tarde aquí para darte una oportunidad, para restaurarte, para levantarte, para decirte vete y no peques más. No es la voluntad de Dios que caigamos, pero si has caído, la gracia, la misericordia de Dios, todavía podemos echar mano de ella. Porque Dios no solamente salva, sino restaura a las personas que han caído. Denle un fuerte aplauso al Señor si quiere. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿dónde está tu corazón, mi hermano? ¿Dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice que donde tengas tu corazón, allí estará tu tesoro. Y donde tengas tu tesoro, allí también estará tu corazón, tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tus metas, tus objetivos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Parece que es algo que nos cuesta tanto entender. Claro, es un golpe al ego, es un golpe al orgullo, lo entiendo. ¿Cuándo vamos a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos? Que Él nos ha comprado con su sangre, hermanos. La palabra redimir significa comprar. Él te compró cuando eras un esclavo, hermano. Hay una historia apasionante en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. Léanlo. Su vida es un ejemplo objetivo, porque el Señor le dice algo a Oseas que rompe todos los esquemas de una persona en aquella época. Cásate y enamórate de una prostituta y ten hijos con ella. Y la Biblia dice que en obediencia, sin entender lo que Dios le está pidiendo al profeta, se casa con una mujer que le resulta infiel en varias ocasiones. Tiene hijos con ella. Y cuando una noche se despierta y se da cuenta de que le ha abandonado y se ha marchado con sus antiguos amantes, resulta que a su esposa la han cogido como cautiva y la van a poner en una plataforma, a exhibirla desnuda públicamente como una esclava, y alguien la va a comprar y se la van a llevar. Y entonces el Señor le dice: vístete, sal y compra a tu mujer, cómprala, lo que te pidan, da el dinero y vuelve a enamorarte y vuelve a tener comunión y relación con tu esposa. Y seguramente Oseas le habrá dicho al Señor: Señor, pero ¿por qué me pides a mí esto? ¿Por qué me haces pasar por estas pruebas terribles y humillantes? Dice: porque así como te está pasando a ti, es lo que mi pueblo me está haciendo a mí hace generaciones. Yo los amé, yo los saqué de Egipto, yo les prosperé, yo los bendije, yo les di victorias, les di el maná, les di agua de la roca, les di todo lo que podían desear y anhelar en la vida. Y me fuisteis infieles, o fuisteis detrás de Baal, de Milcón, de Moloc. Pero yo, a pesar de vuestras infidelidades y desobediencias y rebeldía, yo os sigo amando. Y el amor de Dios ya no se podía expresar de tal manera que dice que dio a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te duele que tu esposa se haya ido con otro hombre? Pues a mí me duele que mi pueblo no me ame. ¿Te duele que tu esposa te haya sido infiel? Pues a mí, como Dios, también me duele que ustedes amen más a sus ídolos y a sus cosas que a mí, que soy vuestro Dios y vuestro Señor y Creador. Para que sepas un poquito lo que yo sufro como Dios, para que en carne propia llores y te deprimas al ver
lo que duele la infidelidad, lo que duele la deslealtad. Así sois todos vosotros, pueblo de Israel. Hermanos queridos, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, dice la Biblia. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos y de cada uno de nosotros. Por eso yo creo que en esta tarde tenemos que pedirle perdón a Dios, porque todavía llevamos mucho mundo, mucho Egipto dentro de nuestros corazones. Todavía hay tendencias de nuestra carne que teníamos que tener ya más que superadas hace años. Y nuestros deseos y nuestras metas y objetivos en la vida tenían que ser otros y no los de siempre. Bendíceme, ayúdame, prospérame. En vez de decir, Señor, úsame. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Cristo en mí. Por eso esta es la carga y el dolor que llevo hace 45 años en mi corazón. Sí, he visto muchas bendiciones, sí he visto pastores que se han levantado, hemos visto mucha gloria del Señor, pero sigo viendo también mucha inmadurez, mucha superficialidad en el pueblo del Señor Jesús. Creyentes de domingo, creyentes que se esfuerzan por su empresa, por sus hijos, por su familia, pero a veces cuando pides apoyo para la obra del Señor, no tengo tiempo, estoy cansado, otro día, ahora no puedo, que vayan mis hijos o que vaya mi esposa, ¿verdad? Y todo eso tiene que cambiar, queridos hermanos, porque no ha sido fácil llegar hasta este punto del camino. Detrás de este evento hay gente que ha ofrendado, gente que ha llorado, gente que ha orado, gente que ha venido aquí, ha preparado todo esto, las sillas, la silla en la que está sentado, ¿quién la colocó? ¿Quién la pagó? Este equipo de sonido no es nuestro. ¿Quién lo pagó? ¿Quién puso este equipo de sonido aquí? Hermanos queridos, es tiempo de que todos y cada uno de nosotros le digamos al Señor, me da asco el sistema de este mundo. No amo a este mundo, soy de aquí, vivo aquí, pero yo no soy de este lugar, estoy de paso. Y todavía allá afuera hay millones y millones de almas que no han conocido la verdad que tú y yo ya conocimos. Todavía hay allá afuera niños pidiendo limosna en los semáforos, o no los ves. ¿Ya no los ves? Se me parte el alma cuando voy a cualquier país, me da igual si es Colombia, México, Honduras o el que sea. Niños todavía en los semáforos que podían ser tus hijos o tus nietos. ¿Cómo te sentirías si tu nieto está ahora en un semáforo pidiendo un plato de comida? ¿No se te revuelven las entrañas? Tan endurecidos tenemos los corazones y las conciencias de que ya nos hemos acostumbrado a que la gente viva en miseria y peor que perros. Nunca olvidaré mi visita hace años a Costa Rica. Sé que hay hermanos aquí que han venido de allí. Cuando me llevaron una mañana a pasear por la capital y había un montón de niños durmiendo por el suelo en cartones. Y yo les decía a aquellos pastores famosos, con grandes iglesias y con grandes ministerios, yo les decía, pero ¿y estos niños qué hacen aquí? Habrá que invitarlos a comer, habrá que llevarlos a bañar. No, pastor, siga, pase. Digo, pero ¿cómo voy a seguir, hombre? Esto es la consecuencia del pecado, me decían. Y me enfadé con uno de ellos. Así nunca más me invitaron a Costa Rica, me da igual. Digo, ¿cómo que la consecuencia del pecado? Esta es la consecuencia de su falta de sensibilidad por el prójimo. O ya somos como aquel que vio al herido y pasó de largo porque tenía que ir al culto. O tenían que cumplir con los deberes religiosos. Y aquel samaritano dijo, no, ahora vamos a parar todo y vamos a vendar, vamos a curar, vamos a atender a este hombre, vamos a llevarlo al mesón y le voy a decir, cuídamele como si fuera yo, y si algo gasta, pónmelo a mi cuenta. Ya hemos perdido la sensibilidad, amados hermanos. Sin embargo, yo veo pasión por un equipo de fútbol, veo pasión por fiestas y celebraciones, pero poca pasión por las almas perdidas, hermanos queridos. Cuando fuimos a África, a Kenia, hermano Armando está ahí, fuimos juntos. Enfrente de una mega iglesia había un basurero gigante, donde venían buitres, animales, perros, de todo animal que te puedas imaginar. Allí estaban en esas montañas gigantes de basura y un montón de niños. Un montón de gente rebuscando en la basura. Y veías entrar a los cristianos en la iglesia con sus chaquetas y sus corbatas al cantarle. ¿A quién le cantan ustedes?
Y allí los niños muertos de hambre. Y no había ni un creyente que se le movieran las entrañas a llevarle un plato de comida a una criatura. Qué bajo ha caído la iglesia, mis queridos hermanos. Qué falta de sensibilidad y de amor por el prójimo. Hemos perdido lo más grande que tuvo la iglesia durante siglos. Y era la pasión por las almas perdidas. Por eso, mis queridos hermanos, yo les digo en esta tarde que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a no aceptar lo anormal como si fuera normal. A no aceptar la miseria, la pobreza, como si fuera ya parte de nuestra sociedad. Bueno, así es como vivimos aquí en América o en Europa. No. La iglesia, ¿para qué está, mi hermano? La iglesia está para hacer luz, para marcar una diferencia. Vean los avivamientos. Lean y escuchen los avivamientos que hubieron en Inglaterra, en Alemania, en Suiza hace años. Cuando los borrachos, las prostitutas venían a las congregaciones y había un verdadero amor en las congregaciones, de tal manera que la gente no quería irse de las iglesias. La gente entraba y recibía. Hoy en día la gente entra y muchas veces se van vacíos. Hermanos queridos, tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer, Que el Señor limpie nuestros corazones, que despierte nuestras conciencias y nos demos cuenta de que sí, es muy bonito cantar y estar juntos y gozarnos en el Señor, pero si no cumplimos con nuestro objetivo, ¿quién lo va a hacer? ¿Saben quiénes están evangelizando todos los días en Europa? Alcanzando a miles de personas y convirtiendo antiguas iglesias evangélicas en mezquitas musulmanas. Los musulmanes. En Turquía, la famosa mezquita azul, una mezquita gigantesca. Nada más entrar, había un cartel y personas que se te acercaban y te decían: ¿te gustaría convertirte al Islam? Te podemos dar clases aquí ahora mismo y te preparamos para convertirte al Islam. Hermanos queridos, todavía creo que estamos a tiempo de ganar a millones de almas para Cristo. Creo que todavía tenemos la capacidad y las fuerzas y el anhelo de ver a este mundo rendido a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la iglesia, levántate y anda en el nombre de Jesús. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y aprovechar el tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Este mensaje ha sido para la iglesia fundamentalmente. Por supuesto, si hay alguna persona nueva, por supuesto, si hay alguna persona que no ha conocido nunca a Cristo, ni lo ha recibido en su corazón como su Señor y Salvador personal, claro que lo puedes hacer hoy. Sería buenísimo que lo hicieras. Pero hoy quiero hacer un llamado al cuerpo de Cristo. Hermanos que sois incluso de diferentes países, iglesias o denominaciones, hoy el Señor nos llama a comprometernos. Hoy el Señor nos llama a poner la mano en el arado y no mirar atrás. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo que nos resta vamos a dedicarlo a servir al Señor. Por eso quiero hacer un llamado y no quiero utilizar ninguna presión emocional, ninguna técnica, digamos, psicológica para que te emociones, sino quiero ser muy directo y muy claro. Si en esta tarde el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón y tú quieres ir en serio con el Señor e incluso plantearte seriamente la posibilidad de servir al Señor en su obra, y hay muchas formas de servir al Señor en su obra. Si tú en esta tarde quieres dejar de seguir amando al mundo, de ser atraído por el mundo y decir: no me interesa esa antigua vida, sino solamente quiero agradar y honrar a mi Señor. Si ese es el anhelo de tu corazón, si eso es lo que el Espíritu Santo hoy está poniendo en tu corazón, ahí donde estás, piénsalo bien. Y si es así, ponte de pie y juntos oraremos a nuestro buen Dios. Aleluya. Pero solamente si verdaderamente vas en serio con el Señor. Si usted no va en serio con el Señor, no me haga perder el tiempo.
ni se ponga de pie para que le mire fulano o mengano. Solamente hago un llamado a los que quieren hoy definitivamente ir en serio con el Señor. Dejar a un lado las tonterías, la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Úsame como tú quieras y donde tú quieras. Envíame a mí, Señor. ¿Alguien más? Póngase de pie. Aleluya, Jesús. Amén. Amén. Dios lo sabe, te estás poniendo de pie, respondiendo al llamado de Dios. Y que el Señor nos ayude a ser coherentes y genuinos en nuestro deseo de acercarnos a Dios con todo el corazón. Aleluya. A los músicos, si nos pueden dar sonido, por favor, se lo agradecería. Cierra tus ojos en esta noche. Y los que se pusieron de pie, si son tan amables, y de alguna manera sé que las sillas están colocadas así un poquito apretadas, pero si los que se pusieron de pie pudieran pasar adelante, pienso que sería muy bueno. Y aquí juntos oramos a nuestro buen Dios. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Gracias, mi Dios. Pasen adelante, mis hermanos. Mañana tendremos que colocar las sillas a lo mejor un poquito más atrás, ¿verdad? Para que haya más espacio para los que están pasando. Pero, ¿saben, hermanos? Servir a Dios es algo muy serio. Ya sé que ha habido muchos malos ejemplos, ya lo sé. Ya sé que ha habido muchos malos testimonios. Y puede ser que incluso haya gente aquí que haya salido herida de algunas congregaciones. Es la cruda realidad. Yo, gracias a Dios, no tuve esa amarga y triste experiencia. Pero permítame decirle algo. Los pastores fallamos. Los padres fallamos. Los hijos fallamos. Pero mi Señor nunca nos va a fallar. Nunca. Dios nunca te va a abandonar. Jamás. Nosotros a Él podemos. Él nunca nos va a abandonar. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Por eso, si te han herido, perdona a la persona que te hirió. No hay nada peor que ir por la vida herido. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Ni me interesa. Ni me interesa lo que te hicieron. Solamente me interesa una cosa. ¿Estás dispuesto a perdonar? Porque a Jesús le hicieron más que a ti y a mí juntos, ¿eh? Y Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Te abandonaron, te traicionaron. Perdónalos. Perdónalos. No te sigas envenenando, porque el que toma veneno no mata a sus enemigos, sino se mata a uno mismo. Y no hay peor veneno que no querer perdonar ni superar la herida del pasado. Por eso estamos aquí en este congreso, para que el Señor sane heridas en matrimonios, en familias. Tal vez, papá, tienes que ir a tu hijo hoy a pedirle perdón. O tal vez tu hijo o hija tienes que ir a tus padres a pedirle perdón. O tienes que llamar a alguien esta noche. No lo sé, hermano, no lo sé. Pero primeramente dile: Señor, perdono a los que me han ofendido. Quito de mi corazón esa herida, ese dolor. Y entonces vengo a ti a decirte: úsame, Señor. Úsame, Padre Santo. Aleluya. Con el bálsamo de tu espíritu, con el amor eterno de mi Dios.
Aquí vengo delante de tu altar, mi Rey y mi Salvador. Aleluya.